cómo te identificas? Bueno, yo como mexicana, para mí es una gran tradición que crecí con ella desde nuestros ancestros, siempre lo hemos celebrado. El Día de los Muertos para nosotros es un día muy grande, como decía mi abuela, ¿no? Tenemos en Estados Unidos el 31 de octubre, que es el día de Halloween, pero para nosotros el primero de noviembre se celebraba a los muertos chiquitos y el 2 de noviembre a los muertos grandes. Muertos chiquitos, que son los angelitos, los que mueren siendo bebitos o los que mueren antes de nacer. Y luego ya el siguiente día, el Día de los Muertos. Y para mí una tradición porque se ponía un altar en la casa, se ponían fotos, se les ponían velas, se le ponía su comida. Y era algo muy bonito porque como católica que crecí, pues empezaba el novenario 10 días antes, ¿no? Rezar ese rosario y esperar a que las almas de nuestros muertos llegaran ese día a visitarnos. Perfecto. ¿Para ti qué significa ser, una latina, o hispana, mexicana en Glendale? Bueno, pues es muy interesante porque para empezar en este país es un país de inmigrantes y Glendale es una comunidad multicultural, porque vivimos aquí personas de todas partes del mundo, independientemente de norteamericanos, independientemente de armenios. También habemos muchos mexicanos, muchos salvadoreños, muchos españoles. Hay de todas partes del mundo, entonces es un conjunto de culturas, de educaciones, de costumbres, de lengua, aunque la mayoría de los hispanos obviamente aquí hablamos el mismo idioma, lo hablamos de diferente manera, ¿no? Porque lo que para uno significa una cosa, para otro significa otra. Pero pues se vive muy, muy bien, muy a gusto porque te sientes muy integrada porque todos somos, la mayoría somos inmigrantes. Perfecto. ¿Para ti qué significa la celebración del Día de Muertos? Bueno, como te lo decía, la celebración del Día de Muertos es un día muy grande, como decimos en México, porque es el día en que vienen nuestros antepasados a visitarnos y a pasar con nosotros unas horas del más allá. Perfecto. Y la última pregunta, ¿tú cómo celebras el Día de Muertos? Bueno, trato de poner un altar, de poner la foto de mi abuela, de poner las fotos de mis muertitos que tenemos en la familia y de continuar con esas costumbres, esas tradiciones, ¿no? Como mi abuela lo hacía, poner el altar en una mesa, el mantel bonito, la flor de cempasúchil, porque se creía que con ese aroma se atraían las almas, las veladoras, obviamente, que también atraen la luz a nuestros muertitos del más allá, pero un poquito su pan que le gustaba, sus cigarritos, su tequila, su mole, para que cuando llegara esa alma del más allá degustara. Y trato de celebrarlo y continuar con esa costumbre y con esa tradición para que, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero mi sobrino pues lo entienda y él mismo en un futuro lo haga porque vea que así lo hacíamos.